Estructura de la sociedad y semántica es un libro fascinante de Niklas Luhmann y que bien podría servir tanto de introducción como de epílogo a su obra general. En este libro de 5 capítulos, Luhmann expone primero su enfoque teórico de la teoría de sistemas para analizar la evolución de las sociedades a lo largo de la historia. En el capítulo 1, Estructura de la sociedad y tradición semántica, Luhmann desarrolla conceptos clave como diferenciación funcional, tipificación de sentido, semántica cultivada, comunicación como mecanismo autopoyético mediante el cual las sociedades generan, preservan y mutan sus formas semánticas. Expone cómo desde la teoría de sistemas él distingue la evolución de la sociedad en una época de diferenciación segmentada, diferenciación estratificada y diferenciación funcional. En el capítulo 2, Interacción en los altos estratos, siglos XVII y XVIII, vemos cómo la nobleza pierde su poder simbólico cuando sus formas de interacción ya no corresponden con la estructura societal emergente y la semántica cortesana deja de ser funcional en un mundo donde se valoran el mérito y la autenticidad. Formas simbólicas de honor y cortesía son poco a poco reemplazadas por autenticidad, interioridad y sensibilidad romántica, como nuevos sentidos, tipificaciones de sentido de una semántica emergente en la Edad Moderna. En el capítulo 3, Antropología de la temprana modernidad, Luhmann analiza la necesidad de la sociedad moderna de una nueva imagen del ser humano para integrar simbólicamente al sujeto en un entorno funcionalmente fragmentado y donde la antigua idea del hombre jerárquico ya no es útil en una sociedad sin centro ni totalidad. Se asiste así a la emergencia de una antropología universalista que articula libertad, racionalidad y educabilidad. En el capítulo 4, la temporalización de la complejidad, analiza cómo las formas tradicionales de concebir el tiempo ya no permiten gestionar la contingencia y aparecen nuevas tipificaciones semánticas como progreso, historia, futuro abierto, tiempo lineal, contingencia. En el último capítulo, Autorreferencia y esquematismos binarios, Luhmann analiza cómo cada uno de los sistemas modernos autónomos, al haber dejado de estar subordinados a una jerarquía externa al sistema, desarrollan sus propios códigos de funcionamiento, que son códigos binarios autorreferenciales. Conceptos centrales en este apartado son autorreferencia, códigos binarios, simplificación semántica. Mauro, sí, gracias por el trabajo que te diste de hacer una presentación de esta pieza de Luhmann que nos convoca hoy. Solamente mencionar una cuestión. Este libro aparece a principios de los años 80 por Surkamp, ¿cierto? La gran editorial alemana, y que hoy, gracias a la presencia que tenemos aquí del traductor y del apoyo de la Universidad Iberoamericana, tenemos, ¿cierto?, el privilegio de contar con este libro en nuestras manos, traducido al español. Esta es una pieza que es parte de la gran obra de Luhmann, posiblemente uno de los sociólogos más prolíficos en la historia de esta disciplina, que fiel a su propia tradición, me refiero a la escuela alemana, a la sociología alemana, que a diferencia de otras tradiciones sociológicas tiene esta impronta teórica muy fuerte. Y Luhmann no es la excepción. Luhmann es un teórico excepcional, probablemente el último gran representante de esta escuela, que yo siempre pongo como ejemplo cuando le digo a mis estudiantes si se quieren familiarizar con un marco teórico, con lo que es un marco teórico, vayan a la obra de Luhmann. La contribución de Luhmann a la sociología del conocimiento.
un ámbito al cual no se le ha prestado mucha atención. ¿Qué es lo que nos entrega Luhmann aquí? Y quiero retomar tu presentación, Mauro. Es una especie de radar para analizar, ¿cierto?, la relación entre estructuras eh, sociales, estructura de la sociedad y ideas, semántica, en el fondo, cómo se influyen mutuamente, cómo cambian en el transcurso de la historia. Y en este sentido, Luhmann retoma el problema clásico de la sociología del conocimiento, esta idea de cómo las estructuras sociales determinan las ideas, pensando en clave de Mannheim, pero lo profundiza, lo radicaliza y lo lleva al vocabulario teórico vigente de su época, que no era el vocabulario que tenía disponible Mannheim: teoría de la evolución, teoría de la comunicación, eh, cibernética de segundo orden, teoría de sistemas, por supuesto. Entonces, aquí tenemos un desprendimiento de Luhmann de la tradición de la sociología del conocimiento y también frente a quien probablemente es el sociólogo más importante de mediados del siglo XX, que es la figura de Talcott Parsons. Aquí Luhmann vuelve a marcar distancia, digo, con este gran sociólogo, retomando esta empresa de la gran teoría de la sociedad, pero despojando el vocabulario funcionalista, la arquitectura teórica del funcionalismo de todas sus connotaciones antropocéntricas, normativas y humanistas. Aquí Luhmann nos deja instalado otro umbral, que es en el fondo lo que nos tiene acostumbrados, desmarcándose, digo, de la sociología clásica y ofreciendo una tesis, que es la tesis de la diferenciación funcional. Hacer una breve mención a la situación universitaria, porque un autor como Luhmann fue posible gracias a una institución, Bielefeld, la Facultad de Sociología, donde él efectivamente pudo llevar a cabo este programa de investigación. Programa de investigación, cierto, que prácticamente le tomó 3 décadas de su vida. Porque quiero hacer esta mención porque en el contexto actual no necesariamente se hace esta distinción, ¿cierto?, entre programa de investigación y proyecto de investigación. Uno puede ser un académico, digo, uno puede destacarse como académico, puede publicar mucho, puede adjudicarse muchos proyectos. Y todo eso se puede hacer sin tener un programa de investigación, que en realidad cualitativamente es otra cosa. Pensemos que la sociedad de la sociedad está Magnum Opus, eh, que es, si no me equivoco, la última obra, gran obra que Luhmann publica en vida, el año 97, un año antes de su muerte, representa de alguna forma la culminación de todo este esfuerzo teórico. Todos conocemos la anécdota, ¿cierto? Cuando al profesor Luhmann le piden su plan de investigación en la universidad y él presenta una teoría de la sociedad, duración 30 años, costo cero, más allá, ¿cierto?, de cobrar su salario como todo académico. Em, Quiero plantear esto porque desde mi punto de vista, a mí me cuesta mucho pensar en la academia actual, en las condiciones actuales de la academia, a un autor como Luhmann. Casi me parecería ciencia ficción, porque yo creo que si algo deja claro nuestro modelo actual de academia, es que no viabiliza la existencia de autores. Sí, de académicos que pueden publicar mucho, que pueden ganarse proyectos, muchos proyectos, pero un autor, una obra es otra cosa y yo creo que, no es que yo crea, Luhmann de hecho representa eso. Am, yo, para hacerlo muy breve, yo creo que ha cambiado completamente todo el ámbito académico y hoy en día ya no sería posible hacer el mismo trabajo de la misma manera en la que lo hizo Luhmann en su época. Y es cierto lo que dices que fue posible porque trabajaba en una universidad, obvio, pero en ese sentido también tal vez se distingue considerablemente de otras teorías, otras obras que Luhmann realmente no, aparte de las bibliotecas, no hizo, y bueno, su sueldo, no hizo mucho uso de las instalaciones de la universidad. A mí me cuesta mucho responder eso porque estoy viviendo situaciones muy
desde hace mucho tiempo, y pensando en Luhmann, em, bueno, se cuentan muchas cosas, y esto no es un tema de verdad mentira, ¿cierto? Pero los privilegios de la Universidad de Bielefeld que yo conocí es extraordinario. Y tal como dice Dominique, creo que Luhmann nunca hizo un proyecto de investigación, pero tenía programas de investigación. Y eso es algo que hoy día, imagínense, yo no soy investigador porque no tengo ningún programa financiado y decidí hace muchos años no hacerlo. Y eso tiene costo. Entonces, cuando se invita a los investigadores, obviamente yo no estoy invitado, pero, o a los amigos. Eh, ¿Y por qué cuento esto? Eh, Bielefeld ha cambiado y la Universidad Alemana también de una manera radical. Nunca llega a ser como lo que tenemos en Chile, pero eh, a veces, bueno, mi señora dice, no es que Chile se esté globalizando, sino que el mundo se está chilenizando, porque este es el mejor alumno en este tipo de modelo de control, etcétera, etcétera. Me cuesta mucho responder, pero yo diría en el caso de Luma, la libertad, libertad y libertad. Eh, Casi me recuerda esa sentencia que no sé si es de Horacio, de Kant o de siempre, tanta libertad como posible, tanto orden como necesario. Y cuando eso se empieza a invertir, complica a la gente que quiere pensar libremente. Y Luhmann sabía muy bien de la relación entre redundancia y variedad. O sea, una organización sin redundancia no se sostiene, pero cuando se llega a niveles que ya bloquean todo. Ahora, yo no llegaría al determinismo de decir solamente, como una vez le dijeron, solamente porque usted está en Bielefeld y tiene todos estos privilegios, pudo generar todo esto. Eh, no, pero muy, muy difícil. Lo que sí recuerdo era la idea de programas de investigación. Y es conocida esa anécdota cuando él escribe, le preguntan y dice 30 años y el caballero de la administración pensó, bueno, este señor un error de escritura y creo que le fue a preguntar o le mandó una carta, ¿por qué dice 30 años? No, es que eso es lo que me voy a demorar para desarrollar una teoría de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, eso es un programa de investigación. Y recuerdo que Luhmann estuvo en la comisión de la fundación porque lo llevó Shelsky de la Universidad de Bielefeld, pero yo creo que él nunca fue a reuniones. Tengo la impresión que, o sea, habían algunas cosas. Yo recuerdo una vez puso el profesor Kaufmann, Ramstedt, y fue, pero no era alguien que... Yo recuerdo que iba un día y medio a la universidad. No sé si Dominique sabe, más o menos. Llegaba el lunes tipo 4 de la tarde, el martes otra vez, y eso era todo. Y solía responder cuando a veces, bueno, en Alemania no hay control como acá de estar, pero cuando alguien le preguntaba, bueno, estoy trabajando, y punto. Lo vi muy pocas veces ser un hombre público, como se diría, un hombre del debate. ¿Ya? El- lo vi muy equidistante y ahora súper humilde y accesible en el trato cuando uno le preguntaba algo y conversaba. Y claro, yo a veces quedaba impresionado porque a mí, yo que era un estudiante, un muchacho chico, todavía conservo el escrito comunicado. O sea, muchos de los que después salieron como libros eran textos todavía escritos a máquina y con correcciones. Eso es lo que podría decir. Pero la pregunta es demasiado grande, Gonzalo, porque habría que analizarla, bueno, sistémicamente. ¿Qué significa la relación ciencia y profesión y transformación pedagógica al interior de una organización como la universidad? ¿Ya? Sí, gracias, profesor. Yo ahora quiero pasar al trabajo de traducción, Dominique, y preguntarte cómo fue el trabajo de traducción de esta obra. Por lo menos en el habla hispana se comenta, y a veces la obra de Luhmann genera resistencias por este aspecto, de que encarar su estudio es un trabajo demasiado complejo en el sentido no como lo entiende la propia teoría, ¿cierto? Sino que complejo en el sentido de que es una obra, es un sociólogo muy complicado.
Entonces yo quisiera saber cómo fue encarar este trabajo, cómo llegaste a estructura de la sociedad y semántica. Para Eh, conectarlo un poco con unas palabras sobre la traducción misma y el estilo de Luhmann, como acabas de decir, es un libro complejo. Y uno tarda un poco leyendo Luhmann. Y hay frases que se deben leer 2 o 3 veces. Y yo consideraría que eso sí es uno de los libros tal vez más complicados de Luhmann. Y no lo es tanto por las razones por las que tal vez otros autores son difíciles a leer o a traducir también. Luhmann no tiene un estilo muy metafórico, por ejemplo, no tiene un lenguaje tan estilizado que es todo muy pintoresco, sino más bien la complejidad, en mi opinión, radica más bien en que es un lenguaje muy denso, en el sentido de que dice mucho con muy pocas palabras. Y entonces, esas palabras hay que elegirlos bien también al traducirlo. Y también es un lenguaje bastante implícito en el sentido de que está lleno de alusiones a otras obras, a otros autores, pero no se hace mención de esas obras, de esos autores, de otros conceptos a los que se hace alusión, sino el lector, la lectora debe conocerlos o hacer caso omiso de ellos. Entonces, creo que tal vez eso también es una de las dificultades para traducirlo, que hay que conocer mucha literatura. Y en ese sentido, tal vez para traducir a Luhmann, más que para traducir a otros autores que son estilistas, no es tan importante que la traducción sea hecha por expertos de letras, sino por, personas que conozcan por lo menos un poco la teoría. Entonces, y eso fue también para volver al hilo conductor. La inspiración para esa traducción que yo pues, llevo un cierto tiempo trabajando con la teoría de Luhmann aquí en Bielefeld y estaba pasando una estancia de investigación para mi doctorado en México, en la Universidad Iberoamericana, con el doctor Javier Torres, que es uno, creo que probablemente el traductor de Luhmann más prolífico al español. Ha traducido muchos libros, muchos textos de Luhmann. Y de hecho ya en una época en la que todavía no hubo traducciones a otras lenguas. Am, los relativamente pronto hubo algunas traducciones al italiano, pero por ejemplo las traducciones al inglés son bastante recientes. Entonces, sí existe pues, en Chile, en México, en España, una tradición bastante larga de textos y afortunadamente no hay falta de textos de Luhmann que se pueden traducir. Y eso también fue la razón por la que yo conocí al un profesor, Javier Torres, que estaba pasando una de sus estancias para otra traducción en Bielefeld. Nos conocimos, conversamos, me invitó a la Ibero y ahí, aparte del profesor Torres, también entré en contacto un poco con la Facultad de Historia de la Ibero. En la facultad
bueno, el departamento, ahí no son facultades. El departamento de historia donde trabaja Perla Chinchilla, que también está muy activa en recuperar la obra de Luhmann para historiadoras. Y por algunas coincidencias había hecho unas traducciones pequeñas de artículos para la revista interna de la Ibero. Entonces, en el marco de nuestras discusiones sobre Luhmann y traducciones, surgió la idea de traducir un libro de Luhmann. Y fue la idea de Perla Chinchilla, que también aseguró financiamiento para el proyecto y que preguntó cuál sería el libro de Luhmann que todavía no se haya publicado en español y que más interesantes fuera para historiadores. Y para mí no hubo ninguna duda de que debía ser este libro sobre estructura de la sociedad y semántica, que de cierta manera creo que tal vez se puede decir cubre una cierta laguna que antes hubo en términos de traducciones de libros de Luhmann, porque es un libro o en la línea de investigación dentro de la obra de Luhmann que él mismo denominó sociología del conocimiento. Tal vez más tarde podemos hablar un poco más sobre qué significa esa palabra, ese término para Luhmann. Y pues la hipótesis central siendo que se puede encontrar una cierta correlación entre cambios en la estructura de la sociedad, cambios en la semántica de la sociedad, en el conocimiento de la sociedad. Y en el caso de las publicaciones en alemán, quedó más o menos claro que esa línea de investigación es justamente eso, una línea de investigación, un proyecto dentro de la obra más amplia. Y creo que para lectores hispanohablantes tal vez ese punto no era tan claro antes por la mera facticidad de la secuencia de las publicaciones. Luhmann sí habla de estructura de semántica, por ejemplo, en un capítulo de la sociedad y la sociedad. También hay los capítulos respectivos sobre autodescripciones en las monografías sobre los sistemas funcionales. Pero este libro es el que esposa un poco el concepto guía y la metodología que presupone el análisis de los conocimientos y de la semántica para Luhmann. Y entonces, para volver tal vez una vez más sobre el proceso de la traducción, la, habíamos coincidido en traducir ese libro y también habíamos coincidido en no separarlo por los ensayos individuales que lo integran. Y para seguir un poco con la justificación de por qué yo pueda permitirme tal vez traducir un libro así, aunque no soy hablante nativo. Yo solo hice la traducción primera y la misma traducción luego la repasó el doctor Javier. La convirtió en un español leíble, comprensible, más o menos, dentro de los márgenes que nos deja Luhmann.
y luego también pasó por las manos de un editor de estilo de la editorial. Eso fue un poco el proceso de la traducción. En el trabajo que usted hizo, hay dos puntos que a mí me gustaría que profundizara por la forma en que lo sintetizó, que me parece extraordinaria, pero me doy cuenta que a mí me falta mucho en la segunda parte de la comprensión. El primer punto es el tema del relativismo, o sea, la relativización de la observación. Ya, eso fue un giro. Si pudiese profundizar qué significó eso para usted. Y lo segundo son las críticas. Ahí usted toca la palabra clave, el tema de la correlación, ¿ya? Em, y aquí habla de tres, creo, a ver, tres, Ujú. sí, de tres críticas. Sí. Y hace todo un desarrollo y está todo en la Stichwort correlación, correlación, correlación. Si Ujú. pudiese profundizar, porque no solamente por la experiencia de la traducción, porque este trabajo suyo, o sea, de introducción a la obra, ya denota o sea, un análisis que va más allá del trabajo de, mm, de traducción. Y, y por eso me gustaría si pudiese profundizar al respecto. No, nos entregue pistas sobre todo sobre esas tres líneas críticas. Y la primera sorpresa que Luhmann trata de salirse, bueno, fue la gran provocación de no atribuir el análisis del conocimiento a grupos sociales específicos. No, muchas gracias por las preguntas y sí, van justamente al núcleo de la obra. Sí, la primera pregunta con respecto al relativismo, de cierta manera, es así empieza el libro Luhmann. Él hace un pequeño resumen, tal vez se podría decir, pero se distingue en varios aspectos de resúmenes de manera clásica, un resumen de lo que la sociología del conocimiento ha aportado hasta el momento en el que escribe ese libro. Y empieza esa historia no con la historia del conocimiento que se ha escrito bajo ese mismo nombre, que sería la de Karl Mannheim, sobre todo de los años 20 del siglo pasado, sino empieza con el, pues así llamado historicismo, o historismo, dependiendo de cómo se quiera traducir eso, y con una tradición que, aunque Luhmann no menciona explícitamente esos autores, pero yo creo que sí se puede decir que es una tradición que empieza alrededor de figuras como, por ejemplo, Giambattista Vico, Herder, o sea, entre esclarecimiento y romanticismo, en donde por primera vez en la historia de la autodescripción de la sociedad surge la idea de que los conocimientos y lo que se considera la verdad am, podría ser algo que cambia a lo largo del tiempo, que no para todos los seres humanos en todas las épocas es lo mismo. Que el mero concepto de que la verdad puede ser algo relativo, algo que cambia. Y por supuesto, en esas primeras épocas eso estaba bastante relacionado todavía con la idea de lenguas y naciones y caracteres nacionales. Am, y también estaba muy relacionado con la idea que usted acaba de mencionar de que haya grupos portadores de los conocimientos. Eso creo que tal vez es algo que une varias ramas de lo que en términos amplios se podría llamar sociología del conocimiento. O sea, no solo la sociología del conocimiento de Mannheim, sino también, por ejemplo, lo que hace todo el corriente marxista de la crítica de la ideología. El punto de partida, de cierta manera, de Luhmann es un poco empezar con ese relativismo
y deducir de ese relativismo histórico algunas cosas. Entre esas cosas está la necesidad de que en el momento en el que se dé ese relativismo, la sociedad se da cuenta de que está produciendo autodescripciones y de cierta manera se da cuenta de su propia posición como observador. Entonces, eso tal vez es un poco el punto de partida, no es el final o la conclusión a la que llega Luhmann al final, sino yo diría que eso es el punto de partida para empezar a escribir una sociología del conocimiento. Y eso tiene esa componente de autología, reflexividad, la sociedad se refleja a sí mismo, pero también tiene el otro componente de la historicidad. O sea, solo porque se observa un cambio histórico, es desde el principio posible llegar a esa autodescripción y a esa reflexión. Y luego esa observación le lleva a Luhmann a asumir que ese cambio histórico se debería entender desde un punto de vista sociológico, o sea, que observa no simplemente cambios de terminologías, como lo hacen tal vez los historiadores de ideas, sino cambios que están pues correlacionados, para llegar ya a la segunda pregunta, con ciertos cambios estructurales, o sea, cambios. Y aquí tal vez puedo mencionar otro término clave que aparece incluso en el mismo título del libro, que es estructura de la sociedad. Y quería advertir de que a mí me parece importante que Luhmann realmente escribe estructura de la sociedad, que es Gesellschaftsstruktur, y no estructura social. Porque la diferencia entre las dos expresiones es que cuando se habla de la sociedad se habla de un sistema. Y eso me parece ser un punto clave que introduce Luhmann en ese libro, que todos esos relativismos y las autodescripciones solo se pueden describir de manera adecuada en toda su complejidad cuando también se incluye una cierta comprensión de que los que escriben esas autodescripciones son sistemas. Y en ese caso es el sistema de la sociedad. Solamente un punto, casi lo noté acá, recuerdos de clase o de conversaciones. Su preocupación en la correlación era relativo, pero no arbitrario. Él tenía Ujú. una gran preocupación que esto no es simplemente que todo da lo mismo y todo vale y cualquier cosa. Bueno, eso era antes de pasar a la segunda pregunta. No, sí, es un punto muy importante. Estoy absolutamente de acuerdo, sí. De cierta manera, esa es una muy buena descripción del concepto de contingencia, que no es arbitrariedad, sino es algo que en un principio también podría haber pasado de otra manera, pero dadas las circunstancias, am, se crea un margen de posibilidades dentro del cual existen tipificaciones y lo generalmente improbable se convierte en algo probable, sí. Sí, bueno, para pasar al punto de la correlación. Sí, yo hice un poco retomé un poco esas tres críticas que repasando la literatura secundaria sobre la sociología del conocimiento lumaniana, me parecen ser los más frecuentes críticas. Y mi impresión es que todas esas críticas frecuentes que se hacen tienen que ver de una u otra manera con el punto central, con la hipótesis central de ese libro y de la sociología del conocimiento, que es que
haya una correlación entre estructura de la sociedad y semántica. Y lo que luego critican son puntos diversos, creo. Hay una crítica que se hizo de la forma más elaborada por Urstaheli, que es la crítica de la, pues, así llamada retroactividad de la semántica. Nachträglichkeit, sí. Exactamente, sí, la Nachträglichkeit. La idea de que la semántica solo puede cambiar cuando la estructura ya ha cambiado. Bueno, voy a primero esbozar un poco las críticas y después tal vez podemos hablar sobre qué tan contundentes nos parecen. Otra crítica sería la cuestión de qué es exactamente lo que se correlaciona allá. Y una versión de esa misma crítica, sobre todo hecho por Rudolf Stichwe, es que lo que se correlaciona son expectativas, de cierta manera, porque Luhmann también describe las estructuras como conglomerados de expectativas y al mismo tiempo la semántica también es un tipo de almacén de sentido cultivado, disponible para la actualización y en ese sentido también describible como un conjunto de expectativas. Entonces, la crítica sería ahí la de un cierto monismo. Algo se correlaciona con sí mismo. Eso es un poco la crítica. Lo que se correlaciona ahí en realidad es lo mismo. Y una tercera crítica a mí me parece ser tal vez una versión inversa de esa crítica que yo he llamado crítica del monismo, que es la crítica de que cuando hablamos de estructuras y semántica es lo que se habla, lo que se escribe en la sociedad. Entonces, de cierta manera, estamos volviendo otra vez a la separación muy vieja del ser y de la mente. O sea, y bueno, esas tres críticas yo creo que habría que abordarlos por separado, pero hay una cosa que tienen en común, a mi parecer, y esa es que no hacen mucho, o no tienen en cuenta mucho el desarrollo o el hecho de que la obra de Luhmann misma se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y ciertos de los aspectos que se critican, y en ese caso estoy hablando sobre todo sobre la crítica de la retroactividad de la semántica, son puntos que aparecen de manera más fuerte en obras más tardías de Luhmann, por ejemplo en la sociedad, en un marco donde el fundamento de la teoría no es completamente distinto, pero ya ha cambiado un poco y otros conceptos se han introducido. Y el concepto, la distinción más importante, a mi parecer, que se ha introducido en la obra más tarde y que de cierta manera, yo opino, contesta a varias de esas críticas que acabo de mencionar, es la distinción entre operación y observación. Dominic, bueno, y muchas gracias, Gonzalo, por
por esta iniciativa realmente extraordinaria y un gran sacrificio para usted también. Em, y yo toqué esos temas, Dominic, no solamente para agradecerle y resaltar la traducción, sino que en el artículo introductorio que usted escribió, creo que, claro, yo paso en el momento en que los autores citados los conozco, pero no he leído esos artículos, en el caso de las tres críticas. Pero yo tomaría como central, desde mi punto de vista, el tema de la cautela con la no arbitrariedad. Esto, Ujú. inmensa variación, pero esto no es arbitrario. Hay una relación, y incluso yo hacía muchas bromas, decía, mira, en este punto Luhmann es un materialista auténtico, ¿ah? O sea, eh, postula esa necesariedad. Y lo segundo, completamente de acuerdo con de que la obra va evolucionando y hay un montón de paralelos con el posmodernismo. Recuerdo, empezaron a haber lecturas que Derrida y Luhmann, etc. Pero esta distinción operación-observación fue una de las que más me llamó la atención, porque yo creo que ya en teoría la sociedad está desarrollada, si no me equivoco. Eh, en, en las clases que estuve, donde estaba el profesor Nafarrete grabando incluso, eh, este fue uno de los temas, o sea, operación, em, observación y después la condensación en autodescripciones, que es lo que nos permite el ingreso a este almacén del cual usted habla. Entonces, no es mucho lo que yo podría decir, porque lo que sí, en este mismo punto, creo que está también en su trabajo, en el trabajo suyo, Dominic, donde ya son los mismos sistemas los que empiezan en un tipo de modernidad fuertemente condicionada o claramente funcionalmente diferenciada, a generar sus propias semánticas también. No es un almacén total de una sociedad que está en tránsito, porque ese tema del tránsito le interesaba mucho, o sea, le interesó siempre a Luhmann. Y después ya despliega lo que yo llamo el paso hacia adelante, es decir, ya me olvido de la reconstrucción genética, histórica. En ese sentido, este libro y el amor como pasión destacan, porque el trabajo de Fuentes y, bueno, y esa famosa frase que, si mi memoria no me engaña, está en este libro, el que inicia el viaje o sea, de ir a cómo fue, wie es gewesen ist, creo que es la frase de Ranke, no vuelve nunca de allí. Y yo creo que eso a mí me pasó bastante, entre paréntesis, ya lo conversaremos. Pero él era capaz de operar con un bisturí respecto de dónde cortaba ese viaje al regreso. Y siempre, yo voy a hablar más de las clases que del libro en este momento, esa idea de plausibilizar, que es también una invitación al al intercambio comunicativo, es decir, eh, estoy de alguna forma interpelando y posicionando una tesis, y que por cierto, muy popperianamente podríamos decir es bastante discutible y falseable, y por eso es digna Ujú. de ser discutida y tematizada. Entonces, como le digo, ese tema del no a la arbitrariedad y la multiplicidad, o sea, el dinamitar prácticamente la sociedad con autodescripciones, ya, difíciles de encontrar su origen y cómo se condensan todas las... Ya. Ese tema a mí siempre me fascinó, pero no quiero hablar todavía de lo mío. Cuando se trabajaba el tema de una sociedad, por ejemplo, América Latina con una insuficiente diferenciación funcional, con muchas dudas al respecto, y dónde está esa correlación respecto de haber generado una semántica, si uno va a las constituciones políticas, los discursos sociales, no tienen un correlato empírico. Por eso se estableció esa idea de la permanente disociación y culpar a la imitación y a la copia de las modas. Pero independiente de eso, yo me quedo una frase que no sé si se la leí a Prebisch, ese gran economista argentino, que en los años 60 dijo, mira, las ideas o están atrasadas o están muy adelantadas, pero nunca en congruencia. Y eso es muy particular de una modernidad periférica, entendiendo por periferia nada peyorativo, sino que un grado de diferenciación insuficiente. ¿Y por qué señalo esto? Em, por el rol, lo que hemos conversado tanto con Gonzalo, que nos espera un próximo trabajo al respecto del rol del ensayo. Por ejemplo,
Cuando uno lee el siglo XIX, la recepción del positivismo comtiano sobre todo, se da cuenta de que son idearios que un respaldo, un correlato empírico, estructural, institucional no tienen. Y tal vez por ese mismo nivel de insuficiencia de diferenciación son inmediatamente capturados y se transforman en hegemónicos y inspiran los procesos de modernización desde la política. O sea, pero al final se transforman en semánticas del incipiente sistema político, lo que Luhmann en alguna parte llama reflexionsteoría, ¿no? O sea, las teorías de reflexión. Ahora, ese era mi pequeño alcance al respecto eh, de lo difícil cuando uno toma la obra de Luhmann en esta parte, mirar cómo en las modernidades periféricas se generan semánticas disociadas de un correlato empírico evidente. Ahora, mi afirmación es que no es tan disociado, sino que realmente es cómo esa sociedad hace que la teoría la producción semántica funcione. Lo que pasa es que en los centros hay un grado de congruencia viéndolo en comparación por la historia misma. Siguiendo en esta línea y volviendo a subrayar cuál sería la principal contribución de Luhmann con este trabajo. Yo ya estoy pensando, por ejemplo, en el campo de la historia intelectual. Yo diría que es una tradición de investigación esta bastante reacia, puede ser, a analizar de esta forma. Yo sí diría que la historia intelectual, en la historia de las ideas, a veces con ciertos excesos, hay una predilección muy marcada hacia la contextualización biográfica, a explicar todo desde la posición de un autor, con, por supuesto, esquemas de atribución del conocimiento, esquemas de atribución de las ideas a individuos o a grupos de individuos. Historia intelectual, redes, circulación de las ideas, qué sé yo. Aquí la paradoja lumaniana de la probabilidad de lo improbable, por decirlo así, se resuelve con explicaciones biográficas, con eventos fortuitos. Ah, este autor pensó así porque leyó a fulanito. Ahora, no solo aquí podríamos tener un, un modelo de análisis muy distinto a esta forma a veces excesivamente historiográfica de hacer historia intelectual, sino que en este trabajo, en los años 80, hay una crítica a la historia conceptual muy fuerte al principio. Cuando Luhmann dice, la historia conceptual, la Begriffsgeschichte, también explora esta relación entre estructura de la sociedad, no con esos términos, que ese es el concepto lumaniano. Mejor dicho, esta relación entre contexto social y producción elaborada de conocimiento. Pero la crítica que le hace Luhmann a Koselleck es que no desarrolla la historia conceptual, no desarrolla explicaciones teóricas en función de cómo se da esta relación de mutua influencia entre contexto social y conocimiento. De hecho, Luhmann dice, aquí falta una teoría sociológica elaborada, falta un aparato abstracto, que dé cuenta de culturas apartadas y, segundo lugar, que dé cuenta de una teoría de la evolución para entender en qué sentido y por qué cambian las condiciones para producir conocimiento. Yo diría primero que la gran reacción antilumaniana es porque es sociólogo cuando hace este análisis. Su análisis es profundamente sociologizante y lo precisó de manera muy clara Dominic, el tema de la estructura de la sociedad. O sea, es prácticamente mi punto de partida, o sea, es el punto de partida. Y eso lo hace muy distinto a una tradición en la cual, ya sea la famosa Ideologiekritik o la tradición de Mannheim, también podríamos tomar a Dilthey y otros historiadores, no solamente sociólogos. Entonces, la codependencia se relaciona con los grupos de y quien afirma tener una idea de acceso privilegiado. Estoy pensando en Lukács, por ejemplo, el acceso privilegiado a la realidad en tanto construimos la materialidad. Bueno, y las evidencias empíricas después comienzan a fallar porque no es precisamente eso lo que se da. Eh, lo del ingreso privilegiado a la realidad por estar en una clase que está a la vanguardia. Bueno, estoy pensando en el libro de Lukács, El asalto a la razón, creo que se llama en castellano, ¿ya?
Mientras que Luhmann va a poner el acento en esa distinción clave. Estructura social, la estructura de la sociedad y la producción de autodescripciones que la misma sociedad es la comunicación la que comunica, no los individuos. Partamos de ese teorema clásico, que es el más fuerte. Yo creo que ahí está la esencia de la comprensión de la teoría de sistema. La sociedad comunica pero no piensa, los individuos piensan pero no comunican. Y después está el texto como producto. Y acá también uno, creo que un día se los conté, a lo mejor a Gonzalo en la conversación que tuvimos la vez pasada, que estoy trabajando en la biblioteca y se acerca el Luma y se sienta justo al frente, me pone muy nervioso y de pronto me dice, me interrumpe, porque yo no me atreví a hablar con él, y me dice, y me muestra, bueno, debe haber habido 1 millón de libros ahí al frente donde estábamos, y me dice, mire, mire, y todavía hay gente que piensa que analizando a los individuos y a los sujetos se puede capturar todo eso. Se lo cuento como anécdota para... Entonces, insisto, lo respondo muy brevemente porque es un tema complejísimo y largo. El acento yo lo pondría, porque es sociólogo. No en el sentido de las disciplinas, sino que esta idea de que la estructura de la sociedad condiciona, limita y posibilita alto nivel y que las variaciones pueden quedar olvidadas. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del dadaísmo, surrealismo. Como un gesto es algo muy hermoso y sorprendente, pero difícilmente se viabiliza como una estructura, se viabiliza a lo mejor como una estrategia en el arte por un momento. Entonces, esa idea es muy sociológica, eh, de que hay límites a la variación. La praxis histórica, dirían algunos, la contingencia, dirían otros. Eh, bueno, la vida, la historia, la evolución pone límites, y esos son límites a la selección. Y Luhmann siempre resalta, eso no se pierde, en cualquier momento es reactivado, y nosotros en América Latina asistimos cada cierto tiempo, por ejemplo, a la rehabilitación del Bon Savage. El Bon Savage era un obstáculo al progreso o era donde había que salvarse y reconciliarse. Y después nos pasamos al hombre nuevo, que también es una semántica muy vieja, reactualizada. No está solamente en la Unión Soviética, ya parte con la Revolución Francesa y probablemente la encontremos en el Renacimiento. Es decir, eso que aparece dejado de lado, reaparece. O por ejemplo, cuando tenemos teología de la liberación, yo no soy experto en el tema, se los pongo como ejemplo. De pronto uno ve la categoría fundamental en Santo Tomás de Aquino, la caridad, y cómo esa caridad después se transforma en solidaridad, fraternidad, ¿ya? El no dejar el amor al prójimo, etcétera. O sea, esa evolución, esa idea, si no tiene correlatos, y los correlatos varían. Y curiosamente la idea también, aunque sigamos pensando que es una idea unívoca, y no lo es, solamente a manera de ejemplo, ¿ya? Eso es para mí, o sea, bueno, después comento de cómo considero el libro. Profesor, pero esta tendencia a, digamos, desociologizar el análisis de la semántica, de la historia de las ideas, eh, bueno, usted dijo algo clave. La estructura de la sociedad condiciona, restringe la arbitrariedad. Ahora, ¿eso cómo se toma en una realidad como la latinoamericana, en donde esta correlación virtuosa, este círculo virtuoso del cual nos habla Luhmann, en el sentido de evolución de la estructura de la sociedad y evolución de la semántica, eh, nosotros, digamos, estamos habituados a otra, no necesariamente a una correlación virtuosa, sino que a una especie de disociación o desacople permanente, porque parece que la semántica a veces va mucho más adelante que la evolución estructural. Y entonces, bueno, es sobre cosa de revisar la discursividad, ¿cierto?, de las grandes transformaciones políticas que hasta el día de hoy tenemos vigente en países como México, lo que fue Bolivia hace poco. ¿Qué correlatos estructurales? Pensemos, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana. Eh, recuerdo muy bien la expectativa cuando esa Carta Fundamental se instituyó. ¿Y cómo estamos, cuántas décadas después, en términos de evolución estructural? Entonces, bueno, volviendo un poco al punto,
Sí, esta obra nos habla de esta correlación virtuosa. ¿Qué pasa cuando observamos América Latina? Parece como disociación, pero nada más latinoamericano que la evidencia de la disociación o de la inautenticidad, pero prefiero decir disociación. Y eso yo lo llevo a a otra explicación que es profundamente sistémica, pero que no tiene su origen en Luhmann, por cierto, que es la profunda escisión entre propósito y resultado. Las sociedades de estado de bienestar o de capitalismo desarrollado, funcionalmente diferenciado, si ustedes quieren, del 19 en adelante, tienen ese círculo virtuoso, no sin conflicto y cosas terribles. Pero, a ver, me podría explayar demasiado. Quiero em, decir que esa disociación es, a ver, esa escisión, por qué somos, a ver, por qué tan utópico? ¿Por qué la preferencia por la estética o la estetización de la política? ¿Por qué la política es tan determinante? Diría que la escisión entre propósito y materialización del resultado en las modernidades centrales están más correspondientes, más codependientes, mientras que en las modernidades periféricas esa distancia es enorme y no se materializa. Y eso refuerza el carácter de utopía, de ideología, si usted quiere, y hace, pero en ese tránsito lo que está funcionando como condensador de todo es la política, el primate de la política. Incluso yo doy un ejemplo respecto a los proyectos neoliberales. Los proyectos neoliberales nuestros no nacieron como a la Thatcher, a la Reagan, fueron productos de una dictadura. Y ya Aníbal Pinto, un gran economista de los años 50, 60, decía, los liberales latinoamericanos del siglo XIX viven acostados en el Estado, viven al amparo del Estado. Monopolio, exclusión, endogamia, cero competencia. ¿Ya? Entonces, yo diría, esa realidad misma es la que produce esta semántica que es desesperada, que aparece disociada de la realidad, pero es esta misma realidad en su precariedad la que le pone la dosis de, a ver, exige, eh, presiona por futurizar todo. Mientras que hoy día las modernidades centrales no es que no piensen en el futuro, pero tienen un control muy alto acerca de sus propias contingencias. No estoy pensando tanto en la situación de hoy, que parece algo extraordinario lo que está pasando y muy peligroso. Entonces, yo pondría el acento en que esa disociación se explica precisamente por la alta escisión entre propósito y resultado. No nos resulta nada, entonces seguimos soñando. En el sueño se nos escapa prácticamente la realidad. Eso sería un poco mi respuesta, Gonzalo. Sí, de hecho, eso es muy complementario a lo que ya se dijo, porque estoy en este respecto, tal vez menos en lo de semántica y política, pero en este respecto estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el profesor, que yo creo que Luhmann, que conocía muy bien a Koselleck personalmente, pasaron tiempo juntos aquí en Bielefeld, conversaron, tenían seminarios juntos. Am, yo creo que no solo juzgando por el párrafo en el que menciona a Koselleck y lo cita, sino también por otros textos, hay dos puntos principales en los que no estaba de acuerdo con esa escuela, Luhmann. El primero, y tal vez menos interesante, siendo que la Begriffsgeschichte y ese enfoque era bastante enfocado en lo político, con la énfasis particular en el momento decisivo de la Revolución Francesa. Y Luhmann simplemente no vio porque eso debería ser una cesura tan marcada para la modernidad. Pero bueno, eso es el punto tal vez un poco menos interesante. El más interesante es la idea de que las ideas, los conocimientos, los pensamientos puedan salir de las cabezas de individuos y entrar en otras cabezas de otros individuos
y así transportarse a lo largo de los tiempos y de las épocas y que haya escuelas de pensamiento que se pueda describir la vida de las ideas en términos de causalidad. Am, Eso es un punto que exactamente como el profesor lo acaba de describir, incluso con la muy buena anécdota, Luhmann empíricamente simplemente no lo vio. Y él propone una alternativa a ello. Ah, y también sobre eso el profesor ya ha dicho lo más importante, que el enfoque de Luhmann, siendo la idea que la comunicación es lo que comunica y la comunicación hace enlace con operaciones comunicativas. La idea de Luhmann, o mejor dicho, la manera en la que Luhmann pone preguntas sociológicas es algo que tal vez se puede llamar epistemología de lo improbable. O sea, observa algo y pregunta cómo esa cosa que de por sí es improbable que paguemos con dinero, que es nada más papel, que lo improbable se convierta en lo más probable bajo ciertas circunstancias dadas. Y para poder explicar eso, se requiere de un funcionalismo estructural en el sentido que le da Luhmann, y se requiere preguntar cuáles son los problemas que las cosas, los mecanismos sociales que podemos observar solucionan. Entonces, en el caso de la sociología del conocimiento, cuando se hace la misma pregunta, el problema sería, como ya se mencionó, el problema de la selección. Ah, eh, los conocimientos, o la semántica, lo voy a tratar como sinónimos por el momento, es, según la definición que le da Luhmann, algo muy básico, algo muy amplio. Son aglomeraciones de sentido. Eso puede ser cualquier cosa. Entonces, la cuestión no es cómo se puede dar una cierta semántica, sino la cuestión principal es cómo se puede delimitar la margen de lo principalmente posible. Entonces, para eso se requieren ciertas preselecciones dentro de los cuales se puede seleccionar algo para la actualización, o sea, un horizonte de posibilidades. Y para que se pueda dar ese horizonte de posibilidades, el mecanismo imprescindible, según Luhmann, son los sistemas. Y eso sería su aportación sociológica, que dice, la historia de las ideas no se puede escribir sin sociología de los sistemas. Eso siendo el primer punto y relacionado a eso, creo que es preciso destacar otro punto, que es que luego sigue la pregunta de, bueno, si el problema que se soluciona con las semánticas es la selección de sentidos, entonces, ¿cómo es posible el cambio? Y si los sistemas son los que condicionan los sentidos posibles, ¿cómo es posible el cambio de las semánticas? Y ahí creo que entra otro concepto que todavía no hemos mencionado en esa conversación, pero que es central para el libro, y que también en otros artículos más tempranos de Luhmann y más tardíos, en los que se dirige directamente a los historiadores para hacerles propuestas metodológicas, siempre suele destacar, ese concepto es la evolución. Para Luhmann, y eso tal vez sería mi respuesta a tu pregunta de cuál es la contribución central de ese libro.
no solo es la propuesta de escribir la historia de ideas en clave de historia de diferenciación, sino es la combinación entre esa idea y la idea de la evolución de ideas. Las ideas no cambian así nada más, sino cambian evolutivamente, y Luhmann luego propone una teoría de cómo se puede describir ese mecanismo de evolución que principalmente está basado en los 3 elementos de variación, selección y restabilización. Que debajo de eso, o frente a en ese horizonte infinito de posibilidades hay que seleccionar, y todo eso se sustenta en la idea de contingencia. O sea, el juego entre azar y necesidad, o azar, casualidad o causalidad incluso, ¿ya? Y por eso la historia está abierta, pero tiene límites. O sea, la variación tiene límites. Y yo creo que ahí está para mí o sea, el acierto y también el rechazo a la obra, a esta explicación lumaniana. Porque mi afirmación sería que resulta demasiado sociólogo para lo que es la tradición de la historia de las ideas. Ahora, en el caso de Koselleck, bueno, eh, sí lo seguí mucho, y acabo hace muy poco de leer ese libro de 1000 páginas donde él tiene unas entrevistas poco antes de morir, salió en Surkamp, y, y ahí casi encuentro una proximidad, Luhmann, cuando cuestiona que todo es discurso y que todo es lenguaje a propósito del giro lingüístico. Recalca casi la materialidad de la comunicación, y de que más allá del lenguaje hay otra realidad, pero esa no es la postura de Luhmann, porque la postura de Luhmann es la comunicación y no el lenguaje. El lenguaje y los lenguajes aparecen como un mecanismo de acoplamiento estructural, o sea, la radicalidad del programa luhmanniano en esta separación: la sociedad comunica pero no piensa, los individuos piensan pero no comunican, se mantiene hasta el final. Y yo creo que eso es para mí, por lo menos es mi impresión, es lo más difícil de aceptar. Se aceptan parcialidades, grandes aciertos, dicen los comentarios, pero esa radicalidad de la diferenciación y el primado de la comunicación, y al interior de ella de la estructura de la sociedad, puede ser una de las causales que la obra resulte poco permeable, o poco, yo diría poco simpática a la tradición de la historia de las ideas. Piense cómo reaccionan cuando usted dice: usted no está comunicando. Pero no, profesor, ¿cómo se le ocurre si le estoy hablando? O sea, afinidad. Simpática es tal vez una palabra muy, muy, muy campechana, muy peculiar. Eh, Resulta poco afín a la tradición. O sea, la idea de sacar al individuo, de posicionarlo casi como obstáculo epistemológico, pero al mismo tiempo decir de que la teoría del sistema, en tanto la concepción de la sociedad como comunicación, termina tomando más serio a este individuo colocado en el entorno, ¿ya? A eso me refiero un poco, o sea, poco tolerable, poco afín. A la tradición le cuesta reaccionar frente bueno, al peso de la tradición, de lo que significaba el estudio de las ideas. Bien, primero felicitarle a Dominique por la traducción del texto de Luhmann. Es sin duda un gran aporte a la recepción de la obra de Luhmann en el mundo de habla hispana. Eh, por ello, nuevamente felicidades y enhorabuena. Bien, mi primera pregunta va en relación al agotamiento de los sistemas. Es decir, ¿en qué punto los sistemas, una vez que han adquirido un determinado grado de complejidad, van saturándose a sí mismos y dejan de procesar la complejidad y devienen en situaciones de colapso y agotamiento? Y si, desde su punto de vista como especialista en Luhmann, identifica alguna situación de agotamiento en alguno o varios de los sistemas de la sociedad contemporánea. Por ejemplo, en Europa, donde entiendo que él vive, o en América Latina, donde entiendo que él es un observador momentáneo. En la sociedad, Luhmann describe en un momento los
cambios mediáticos de la sociedad. Ahí tiene la descripción de los cambios de la diferenciación primaria de la sociedad, o sea, de segmentaria, estratificatoria, funcionalmente diferenciada. Lo correlaciona con cambios en los medios de difusión, lenguaje, escritura, prensa. Y en ese contexto describe esas transiciones en la diferenciación principal de la sociedad como catástrofes. Mm. Y creo que eso es tal vez un cierto inicio de que aquí se podría estar hablando de ese tipo de momentos en los que la complejidad de la comunicación ya no es completamente alcanzada por los medios en ese sentido, pero digo medios en el sentido fuerte de la teoría, y que hace necesario un cambio de la estructura mediática, o sea, en medios de difusión en la sociedad, que igualmente podría haber fracasado. Am, Aparte de eso, para Luhmann siempre queda muy claro, bueno, también mencionar, solo voy a enumerar algunas ideas sobre el punto. También mencionar que no todos los sistemas son sistemas funcionales, por supuesto. Hay otros tipos de sistemas, por ejemplo, hay organizaciones. En el mundo de las organizaciones, todo el tiempo ocurre eso, de que una organización ya no es capaz de manejar la complejidad de las irritaciones que su entorno dirige hacia ella. Y de cierta manera, por ejemplo, y tal vez ese es el ejemplo más paradigmático, hay un caso histórico en el que una parte considerable de la sociedad mundial se conformó en forma muy parecida a una organización, y eso fue la Unión Soviética, que fracasó. Pero luego pasó otra cosa, y eso es otro punto que quería mencionar, que lo que difícilmente puede fracasar por completo es la sociedad como sistema. Ah, También hay amenazas muy reales, sobre todo el cambio climático, para el sistema de la sociedad, pero mientras siga existiendo la sociedad, sigue comunicando la comunicación, y hay otros cambios mediáticos que dan una respuesta a las catástrofes de la sociedad. Y tal vez hay que desistir un poco de la idea de que el, el desarrollo de la sociedad sea un tipo de progreso. Ah, no lo es para Luhmann, y nadie podría decidir porque eso requeriría de una posición privilegiada que ya no existe en la modernidad. Nadie puede decidir si realmente la modernidad y la diferenciación funcional es mejor o es un progreso frente a otras formas de diferenciación. Lo que sí se puede decir es que logra operar con menos recursividades. O sea, el riesgo para el fracaso que asoma es más grande que en todas las formas de sociedades anteriores. Las empresas fracasan, no la economía. Ujú. Em, pero pueden cambiar las formas de
de diferenciación a propósito del teorema de la evolución. Y acá otra vez una anécdota, eh, que es primero, que es lo que... Y ahí Luhmann una vez dijo, bueno, si cae un meteorito, no sé, algo que nos destruye completamente, los dos, pues, tanto el individuo como la sociedad. Eso para pensar en un capítulo final. Y yo sí tomaría también otro tema que mencionó Dominique, el tema de la URSS, de la Unión Soviética. Creo que en el video, en uno de los videos, lo desarrollé. Cuando yo empecé a trabajar el tema de América Latina, el primado de la política de- y del discurso identitario que oscila entre un recurso a lo propio o a lo ajeno en un proyecto modernizador, decía, bueno, la sociedad fue decretada en transición hacia lo moderno, esa enfermedad de ser moderno, ese afán, por los problemas reales. Curiosamente, yo había partido, y fue la primera aproximación, reaproximación a la experiencia soviética. em, Todavía la Unión Soviética, no, bueno, existía. Y cuando discutíamos, bueno, en el exilio, en el Partido Socialista, bueno, y yo fui avanzando a una tesis muy lumaniana de sostener que toda la modernización soviética independiente, bueno, de muchos temas, había sido el primado de la política, pero en concreto de una organización, que era el partido y o sea, el Estado. Ahora, la palabra clave que yo usaría para tratar de responderle un poco a Mauro es la tesis de la desdiferenciación o entdiferenciación. Si hay tendencias no solamente en los países centrales, sino que la evidencia de lo que está pasando con el integrismo musulmán, que es una forma de paralizar cualquier proceso o de tendencias a la diferenciación funcional y lograr un vínculo estrecho, o sea, en realidad una organización teocrática, política. Esa posibilidad está abierta. En el libro, en uno de los libros de Luhmann sobre el derecho, él dice, bueno, a lo mejor la diferenciación funcional fue un episodio en la historia de la evolución. No, y en ese sentido yo reforzaría lo que señalaba Dominique, que la teoría de la evolución se separa de la antigua tradición de adecuación al entorno, progreso, la idea de desarrollo, progreso. Luhmann lo dice incluso creo que en este libro, desarrollo es la reacción de la sociedad sobre sí misma, y en el fondo salirse del tema de las fases como necesarias. ¿Se acuerdan ustedes? Recuerdan la tradición marxista, la discusión sobre los modos de producción, feudalismo, capitalismo, etcétera, etcétera. Y ahí aparecían todas las anomalías como distorsiones, y en el fondo Luhmann aquí es bastante equidistante. Eh, y claro, en otro momento podríamos discutir sobre las dimensiones normativas también en su trabajo, que él toma mucha distancia, pero a lo mejor también están presentes. No es el tema de hoy día, pero sería para otra conversación. Yo lo pondría en ese sentido. O sea, bueno, Dominique ya lo mencionó, y Luhmann plantea el concepto de catástrofe y defiende la diferenciación funcional, y yo lo digo muchas veces, o sea, yo la defiendo hasta normativamente, no tengo ningún problema, no creo en las fases de la historia, pero, o sea, entre vivir en una sociedad teocráticamente organizada y una sociedad con diferenciación funcional, por lo menos ideológicamente, no tengo dónde perderme, que es lo que prefiero. Pero ahí ya estamos en el terreno de las preferencias. Ahora, para Luhmann, los procesos de desdiferenciación, y lo trabajó, fue muy explícito en esto en el libro sobre riesgo ecológico, es la catástrofe. Y creo que en ese contexto cita a René Thom, que es precisamente en el que se inspira para formular el concepto de catástrofe. Mis últimas dos preguntas. La primera tiene relación con el ángulo de la operacionalización de los conceptos de Luhmann y la segunda con un tema de actualidad como es el tema de la inteligencia artificial. En el caso de la pregunta de carácter teórico y aplicativo, desde el ángulo de la operacionalización conceptual de estos conceptos de Luhmann, Luhmann ha distinguido en la evolución de las sociedades básicamente tres grandes diferenciaciones. La diferenciación segmentada, esa vieja antigua diferenciación por linajes, la diferenciación estratificada, que corresponde a las sociedades estamentarias,
monárquicas, por decir algo, y la diferenciación funcional, que es el tipo de diferenciación de las sociedades modernas. Bien, en realidades como América Latina, África, Europa del Este, Medio Oriente, uno encuentra, observa elementos de los tres tipos de diferenciación. Es decir, estamos hablando de realidades híbridas, ¿no? Elementos modernos, elementos de sociedades estratificadas, e incluso elementos de diferenciaciones segmentadas coexisten ahí. Entonces, ¿cómo tanto el profesor Chávez como Dominica han resuelto en la operacionalización conceptual estos instrumentos que en principio son instrumentos ideales frente a realidades híbridas? Bien, y mi última pregunta relacionada, como dije, a un tema de actualidad, como es el tema de la inteligencia artificial. Luhmann resalta en su libro que bueno, el rol que ha cumplido la antropología moderna en la evolución de la sociedad, en el paso de esa sociedad hasta ese momento estratificada a una sociedad de diferenciación funcional. Entonces, el papel que ha cumplido esta nueva antropología, donde el sujeto está en el centro de la imaginación, es un sujeto autónomo, un sujeto educable, un sujeto que puede ser, que puede definir o construir su destino, ¿no? Si hoy con la nueva, con esta con la innovación tecnológica, con este nuevo instrumento, esta nueva herramienta que es la inteligencia artificial, por el rol que está cumpliendo esta en el día a día, en las actividades de las personas, de las empresas, pero al mismo tiempo la rapidez con la que está incorporando la inteligencia artificial en los procesos, como digo, tanto de las personas como de las empresas, si estaríamos asistiendo a una nueva antropología que cumpla la misma función, orientadora y estabilizadora de una nueva, digamos, de una nueva sociedad que se está gestando, en el que el sujeto no sería el único, o, digamos, no sería el centro de la antropología como lo fue hasta entonces, sino esté cohabitando con la inteligencia artificial, digamos, el núcleo de esa nueva antropología. Después les cuento la anécdota, pero yo respondería hay diferencias en todas partes, con los ejemplos que dio Mauro. Entonces, yo la pregunta que me haría como sistémico, por muy heterodoxo que sea, sería una sola. ¿Cuál es la categoría universal que postula la teoría de sistemas como lo constitutiva de lo social donde sea? Y la respuesta es una sola: comunicación. Por lo tanto, le ingresaría con el arsenal de la comunicación. Y en la investigación empírica tendría que dar cuenta si la sociedad lo que estamos investigando es estratificado, funcionalmente diferenciado, a lo mejor hasta tomar a Toibner un poquito acerca de la hibridez, pero no entraría en el tema clásico, pero no lo ha dicho Mauro. No, la teoría de sistema vale para los centros, pero en las sociedades periféricas no. Esa conversación yo la conocí en el marxismo y era bien interesante porque la gente no marxista en Chile me decía: mira, el marxismo es para los países desarrollados, no para esto. Y cuando estaba en Alemania era exactamente a la inversa. Y no, el tema, por eso me diferencia con los postcoloniales, reconociéndole todos los méritos al discurso postcolonial. El tema de la universalidad para mí, primero es el postulado que una teoría hace respecto de qué es aquello que constituye lo social. Para Marx es trabajo, la transformación de la naturaleza, etcétera, etcétera, y ahí pasa algo: apropiación del excedente, explotación, etcétera. Si Chile es un país diferente, o sea, ahora lo voy a contestar anecdóticamente, no voy a contar el nombre de la persona, pero una vez Luhmann no estaba enojado, porque una persona la vi 2 veces enojada nomás en casi 20 años. Dijo: yo no sé por qué siempre me dicen esto. ¿Sabe si hay diferenciación funcional en México, China, Perú, Brasil? Bueno, es una pregunta empírica, porque la diferenciación funcional es una caracterización empírica. Y el nivel metateórico o epistémico fundamental
radica en postular que la sociedad es comunicación que se reproduce a través de la comunicación, como Luhmann lo postula. Si es así o no es así, la discusión va a seguir. Y a entonces, la universalidad para mí, Mauro, radicaría en esa conceptualización fundamental y no en decir automáticamente, bueno, en Argelia no hay diferenciación funcional, entonces la teoría no vale. ¿Qué le pasó al marxismo? No hay proletariado industrial en los países latinoamericanos y capitalismo avanzado, por lo tanto la teoría no vale. Esa sería mi primera aproximación y creo que eso nunca se clarifica lo suficiente. Por lo tanto, el reproche de eurocentrismo, y aquí termino con esto, a mí me parece muy injusto porque, y lo segundo a propósito de la semántica, eh, si yo no hablo de etnias ni culturas especiales, que son todas cosas evidentes, diría, oye, pero la semántica en la que yo pienso en América Latina está la espada de Cortés, o sea, el derecho romano, y la cruz de Cristo, o sea, el cristianismo. No conozco una semántica y lo voy a responder con Leopoldo Sea, que una vez le preguntaron y lo molestaron mucho con esto. Digo, mire, yo por más esfuerzo que hago, me puedo informar sobre el mundo azteca, zapoteca, pero no me dice más allá de una información y de cultivarme, pero no dijo semántica, pero dijo, en el mundo en el que yo estoy es el mundo de Occidente, soy mexicano, bueno, dijo, de cultura europea sin ser europeo por último. Y si uno pasea del País Vasco hasta Suecia, hay puras diferencias. Y sin embargo, hay una matriz, Morandé diría una matriz cultural común. Es un poquito, Mauro, para aproximarme levemente a una respuesta. Y en la segunda pregunta paso completamente. Bueno, no sé si tal vez me permiten agregar solo dos muy pequeños puntos sobre la primera antes de pasar a la segunda. Ah, que no es mucho porque estoy de acuerdo con todo lo que se acaba de decir. Solo mencionar, por lo menos que, bueno, más allá de todo el escepticismo que tengo hacia desdiferenciación y la pregunta es si realmente países individuales son o no son funcionalmente diferenciados. Luhmann habla del primado de la diferenciación funcional. Eso es, creo que es importante. En ningún lado diría que la segmentación o la estratificación dejan de existir. Bueno, solo mencionarlo. Ah, y también, por ejemplo, dentro de las organizaciones, que es otro tipo de sistemas, hay muchas jerarquías, hay mucha estratificación y el, el patrón general por el que se rigen las organizaciones es la exclusión. La mayoría de las personas están excluidas de las organizaciones. Entonces, yo creo que antes de empezar a discutir sobre si tal y tal región está funcionalmente diferenciada, tal vez merecería la pena ir hacia las organizaciones. Bueno, eso es solo para mencionarlo. Sobre el punto de la empiría, quería aprovechar para mencionar que eso me parece ser otro punto fuerte de ese libro sobre el que estamos hablando. Que otra de las críticas que se suele hacer de la teoría de Luhmann es que, pues, es muy teórica y no haya manera de aplicarla empíricamente. Y yo diría que ese libro es la contraprueba, porque ese libro es un libro bastante empírico. Lo que hace Luhmann en el libro es tomar fuentes históricas, en ese caso porque trabajaba en la Biblioteca Nacional de Francia, sobre todo fuentes de la Francia del siglo XVII, XVIII, y los analiza con la metodología que expone en el primer capítulo. Y yo no veo ninguna razón por la que eso no se pueda hacer también en América Latina o en otras regiones del mundo. Al contrario, yo creo que eso es una laguna enorme en la teoría que habría que llenar.
Y bueno, solo eso. Y sí, la segunda pregunta, ah, pues me pasas la bola porque estoy trabajando en temas de inteligencia artificial actualmente en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente aquí en Bielefeld con Elena Espósito. Y la postura mía sería muy parecida a la que también tomó Elena Espósito acerca de esa cuestión del estatus de la inteligencia artificial y los algoritmos como nuevos participantes de la sociedad, tal vez próxima sociedad incluso. A mí me parece que la antropología que mencionaste tú siempre fue una semántica. Incluso la describe Luhmann en el mismo libro. Ah, en el capítulo sobre la antropología describe cómo se pasaba de hablar de Dios como observador último a hablar del ser humano como punto de anclaje último. Pero en realidad, a través de esos conceptos, lo que la sociedad todavía no podía ver, siempre se estaba hablando de la sociedad. Y me parece que lo mismo aplica también en los ámbitos de inteligencia artificial, algoritmos. Ah, la yo creo que tal vez se debería cambiar no la respuesta de la teoría a ciertas preguntas, sino la pregunta que se hace. La pregunta no es si participan algoritmos en la comunicación, porque antes no eran individuos que participaron en la comunicación, sino era la comunicación lo que comunicaba. Y eso sigue siendo el caso aunque ahora se usen algoritmos y inteligencia artificial. A nivel de la semántica, ¿qué tal? ¿Qué es lo que tú también mencionaste? Obvio que en cualquier momento hay variación y entran nuevas temáticas. Am, eso sí, pero yo creo que es un poco curioso que tantos, incluso teóricos de sistemas lumanianos, ahora se dedican a la cuestión de si realmente la inteligencia artificial, pues primero es inteligencia y segundo participa en la comunicación, porque es justamente el punto central para Luhmann decir que no se participa en la comunicación, es la comunicación la que comunica. Entonces, en ese sentido, yo diría que es tecnología y la tecnología siempre ha cambiado y absolutamente estoy de la opinión de que cambios de muy gran alcance se dan en función de cambios tecnológicos y eso es un posible cambio tecnológico que estamos viendo ahora, pero al fin y al cabo es un cambio tecnológico. Entonces se tendría que describir a través de teoría de medios y tecnología.